Estaciones. Para eso voy a saludar a Sergio Abrevaya, que es legislador porteño del espacio GEN y que también es abogado, ¿no? Que nos puede ayudar un poco sobre estas cuestiones que sobrevuelan, que mencionaba recién Giselle, sí, acerca de ir a la corte o no. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en principio un análisis de este recorte para la ciudad. ¿Cree que es una especie de castigo político a los porteños o una gran necesidad de dinero, de caja? Hay de las dos cosas, ¿no? Yo creo que primero hay que entender que en los últimos 40 años el gobierno nacional se convirtió en una chupadora de recursos, sobre todo, te diría, del 2003 para acá, pero fue empeorando. Lo que hereda Alfonsín ya no es lo que deja Menem. Menem sube el IVA, incrementa los recursos enormemente y mucho más sucede con Duhalde con las retenciones. Digo, para poner 3 eventos podríamos hacerlo más largo. El tema es que la nación se convirtió en un absolutamente ineficiente distribuidor de esos recursos, porque uno podría decir, mira, tengo el Estado grande, pero terminé con la pobreza. No es el caso. Se quedó, al computar las retenciones, con el 75% de los recursos nacionales. Y no le alcanza. O sea, es una chupadora de sangre. El primer afectado de esa chupadora de sangre es la provincia de Buenos Aires. Ajá. Porque tiene un doble candado. El primer, para ponerlo de una manera, ¿no? El primero es te agarré con los recursos. La provincia aporta el 34% del Producto Bruto, pero recibía, ahora mejoró un poco tras la presentación de Vidal en la Corte, pero recibía el 20, está en 23. Ajá. El segundo candado, que no es menor, es el fenómeno que ocurrió en los 40 años. Porque ya es tiempo de centrarse la política y evaluar lo que pasó. Porque la verdad que tenemos muchas asignaturas muy pendientes. Sí. Lo que pasó fue que el conurbano se duplicó. Es el único que creció geométricamente. ¿Y se duplicó porque crecía la industria? No, al contrario. No. El proceso de Menem en adelante fue la destrucción de la industria. Sí. Se duplicó porque la pobreza de las provincias con economías primarias fue expulsada en la búsqueda de trabajo, ¿dónde? En el conurbano. El 70% de villas de asentamiento en la provincia de Buenos Aires es inmigración interna. Entonces, si vos estás en San Juan y no laburás en la extracción del oro y no sos empleado del Estado, terminás en el conurbano de Buenos Aires. Por supuesto, lamentablemente, el conurbano... Es una situación ya de población que empieza a afectar y a trastocar todo. Pero además le suma pobreza a una provincia que pierde recursos. Entonces tiene mucha menos capacidad de atender su población. Es decir, empeora la situación, es menos recursos y más gente para atender. ¿Y eso afecta directamente a la ciudad? A ver, este es el peor de todos. La segunda es la ciudad, por supuesto lo hemos hablado alguna vez, las dos sufren la partición ocurrida en 1880 a manos de las provincias primaristas, que siguen haciendo lo mismo, ¿no? Que es como si, yo siempre digo, es como si en la guerra de secesión norteamericana hubiese ganado el sur y los algodoneros, pero es más o menos eso. Entonces lo encontrás a Gioja quejándose, diciendo qué barbaridad que la ciudad tenga tanta plata. Extraen oro, no saben, la declaración jurada de las megamineras les basta para entender, o sea, imagínate el de la megaminera diciendo, sí, me llevé 1 tonelada, se llevó 400, y él cobró unos mangos y dice feliz, y viene a quejarse de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires aporta el 25% del Producto Bruto. Cuando Cristina hace esas comparaciones interesadas de por qué La Matanza tiene 0,7, no es provincia, La Matanza no recibe 3 millones de trabajadores por día, nosotros somos 3, somos 6. Claro. No atiende en todos los hospitales que no tiene, porque no quiso al conurbano. Y que yo creo que tiene que seguir haciendo la ciudad de Buenos Aires. Lo que te quiero decir. No, por supuesto, tiene que seguir alojando y tiene que seguir dándole a todas las personas que lo necesitan. Y es otro volumen económico. La ciudad de Buenos Aires produce el 25%, pierde, para ponerlo en otro indicador, el 90% de lo que recauda geográficamente en recursos nacionales, o sea, cede el 90%. Recibe de coparticipación, recibía el 1 y pico, ahora está en casi 3,5, porque le pasaron los sueldos, que en mi opinión ni siquiera les alcanzaba la plata que le transfirió Macri. Muchos creen que transfirió de más, yo digo que no. ¿Está hablando de la transferencia del presupuesto de la policía? Que es como ¿Usted cree que todo lo que el traspaso que hubo no alcanzaba tampoco yo creo que no. Que en el presupuesto de la ciudad? No, yo creo que no. Y creo
que, como bien dijo ella, fue una guerra campal con Patricia Bullrich, y que esa es la razón por la cual la compensación no fue tan buena. Ahora, una guerra la campal que compensación Patricia no fue Bullrich buena, no pero quería ahora ni si nos firmar. quitan... ¿Cómo? La Es compensación... peor. Es mucho peor. Si nos quitan la plata es mucho peor porque de algún lado sangra. Es decir, de algún lado la plata sale, de algún lado alguien pierde algo y entonces podés cubrir los sueldos de la policía. Esto es inevitable. Bueno, pero ahora, acá... el argumento, perdóname, el argumento es la ciudad rica, porque el argumento de les dieron de más es un argumento que viene en la letra chica. La letra grande es la ciudad rica, hay que sacarle plata. Entonces, déjame que te ponga en dimensión un par de cosas. Primero, si le sacas un punto a la ciudad, no tiene manera de arreglar el problema de la provincia de Buenos Aires ni el de la nación. O sea, es, no sé, para pero juntar en crisis muchos. económica... Sí, va juntando. Todo, claro. La todo chupadora suma. de sangre, que es Nación, porque lo digo de esta manera, que no para de pedir plata y no le alcanza nunca, y la pobreza en la Argentina sigue, y la provincia de Buenos Aires, que injustamente está por debajo del nivel. La ciudad de Buenos Aires, si pierde eso, tiene que desvertir algún santo. Algún santo depende, por supuesto, de la gestión. Yo estoy en la oposición, así que no te voy a decir que está bien lo que va a decir Larreta, no lo sé igual. Podría decir sacárselo a la educación, a la seguridad social, a la propia policía, no lo sé. A las obras, uno podría sugerir lo que cree desde este lado, no sé lo que va a hacer él. Lo cierto es que alguno va a tener que sonar. Es verdad que ellos dicen algo que es cierto, pero que es momentáneo, porque no hay un nuevo consenso fiscal. Lo que tenés es una suspensión, y esa suspensión implica que este año en la previsión presupuestaria dejabas de obtener 20.000 millones, al suspenderlo volvés a obtener 20.000 millones. Pero eso es un año. Renunciar a la coparticipación es un problema para siempre. Claro. Es decir, para siempre, para adelante. Además hay otro problema que arreglar, por eso yo presenté dos proyectos. Vos me preguntabas al principio si se puede ir a la Corte. Uno tiene que ver con ir a la Corte para frenar al Gobierno Nacional en quitarnos ese porcentaje de coparticipación. Y el otro es porque ordene, muchos me dicen no se puede, sí se puede, antecedentes en ese sentido, que es ordene cumplir con la manda constitucional de una nueva ley de coparticipación al Congreso, que después lo aprueba el Congreso, es cosa del Congreso Claro, de es la otra legislatura. cosa. Ahora vayamos por pero partes. es parte del problema, ¿eh? Vayamos por partes. Usted dice que en algún punto la quita de coparticipación para la ciudad podría derivar en una presentación en la justicia. Sí, yo creo que debería. ¿Esto cómo se daría? ¿Cómo se instrumenta realmente? ¿Se instrumenta por parte del legislativo? ¿Se instrumenta por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires? A ver, el que es titular de la legitimación para hacer el reclamo es el gobierno de la ciudad. Igual, si no lo hace, yo presenté el proyecto para que por ley esté obligado, igual ya está obligado, a hacerlo. Ahora, ¿usted si no, cree lo voy a que hacer Horacio yo, Rodríguez que Larreta no sé cómo va a me va a ir, hacerlo? pero ¿Usted cree que Horacio Rodríguez Larreta va a presentarse en la justicia o que intenta negociar con Alberto en Fernández? este tiempo está en una negociación. Aparentemente no. Yo creo que lo tiene que hacer, porque si no lo hace, después le van a decir, mira, te damos la justicia, pero con la plata tuya. No con la plata que yo pagaba a la justicia. Y el gobierno va a seguir reteniendo plata y le va a pasar muertos, digamos, a la ciudad de Buenos Aires. Que en definitiva es una mirada, como te decía antes, de los grandes primaristas, que es empobrezcamos todo. No puede ser que la ciudad de Buenos Aires no esté pobre. Así que pasémosle gastos para que baje. No, pero en algún punto, y con esto cortito para ir al corte y después seguir en el próximo bloque, en algún punto ante la situación del país, donde tenemos muchísimas provincias empobrecidas, una gran población distribuida a lo largo y a lo ancho de la Argentina, con personas debajo de la línea de la pobreza y también de la indigencia que aumentó en los últimos 4 años. Bueno, ¿cómo se hace? En algún punto es válido que digan la ciudad de Buenos Aires es rica. ¿Aumentó en estos 4 años? No. Aumentó en la democracia y sobre todo de Menem para acá, porque se convirtió en estructural. Porque Cristina lo deja con el 26. Este último llegó al 37, 38, al final nadie se pone de acuerdo, 40. Para el caso, el 30 es el promedio de esta democracia. La distribución de la población es cierto a medias, porque la mayor parte terminó en la provincia de Buenos Aires. El 40% de la población de la Argentina está en la provincia de Buenos Aires. Pero vaya a lo que voy yo. Si bueno, la situación de pobreza es global y tenemos un distrito como el de la ciudad que puede llegar a aportar más en el beneficio del país, ¿no lo cree? Pero, a ver, aporta el 90%. Si vos dijese, mira, aporta el 50% y le sobra. No es cierto, aporta el 90%. Lo que pasa, ¿por qué aparece como más rica Buenos Aires? Lo que pasa es que semejante fortuna, en semejante consumo de dinero, porque es gigantesco lo que banca la ciudad para la ciudad y para los que vienen,
lo que tenés es una ventaja enorme sobre el resto, que la población se concentra y toda esa producción, esa industria, todo se concentra en un territorio muy chico. Entonces es muchísimo más barato que resolver los problemas en la provincia de Buenos Aires o en Santa Cruz. Pero no significa que ahí deja de ser rica, digamos. Claro. Deja de ser rica. Ahora, por supuesto, si vos me decís, sigamos sacándole plata a la ciudad de Buenos Aires, yo lo que te digo es, vamos a tener que afrontarlo de otra manera. Alguien va a dejar de tener, algún área va a dejar de tener plata. Y sobre todo lo que te digo es, no vas a resolver el problema. Porque el problema serio es que la política argentina, sobre todo los últimos años, los últimos gobernantes, no los últimos 4 años, los últimos 20, han producido un Estado que no logra resolver ninguno de los problemas y sobre todo tenés gobernadores multimillonarios con economías primarias que siguen pidiendo plata como si fuese un barril sin fondo y tampoco resuelven el problema. ¿Quiénes bancan esto? La ciudad, la provincia, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, que son los que transfieren todo el tiempo por arriba de lo que ganan. Bueno, en algún momento esto tiene que replantearse, es imposible. Con el punto que pase la ciudad, no lo vas a resolver. Ahora vaya, se queda para el próximo bloque, vamos a seguir discutiendo con nuestros compañeros. Ahí volvemos, vamos a seguir dialogando entonces con Sergio Abrevaya aquí. Hoy nos toca.